Yo quisiera tener una palabra de oración. Vamos acomodándonos en nuestros asientos y vamos a orar al Señor por este culto hermoso que Él nos está dando. Querido Padre que estás en los cielos, agradecemos este día, este sábado joven, donde los jóvenes dedican sus talentos a ti, Señor. Te suplicamos que estés con nosotros y que recibas estas alabanzas que puedan ser para glorificar, santificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Quería decirles que vamos a tener una presentación de un niño, de un bebé, a cargo del pastor Maldonado, y además vamos a tener un bautismo que va a estar a cargo del pastor Pérez. Así que vamos a pedirle que pasen adelante. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Esta mañana, como sábado joven, vamos a presentar al más joven de nuestra iglesia. Su nombre es Octavio Alejandro Carrera. Nuestro querido hermano Octavio Cardona, Córdoba, ha tenido bien de nacer en el seno familiar. Y déjenme leerles de la palabra del Señor, de Isaías 43, versículos 5, 6 y 7. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, yo los hice y yo los formé. Este niño ha llegado a este seno de parte de los Córdoba, porque el primo de la bisabuela de la familia recibió el mensaje, invitó a la bisabuela, y de ahí 4 generaciones adelante son adventistas del séptimo día. De parte de los Arbizu, porque el pastor Belino Salazar llegó invitado a un rancho de menonitas, y el pastor con insistencia los visitó, y de ahí fue que la familia de los Arbizu, los abuelos, se convirtieron al adventismo. También de parte de la abuela, llega el momento en que ella se mueve de su actual Nicaragua y llega acá a Estados Unidos, y mientras trabaja, escucha la voz de la esperanza al pastor Milton Peverini García, y ella misma manda a pedir y a buscar que lleguen los estudios bíblicos a ella, y ahí ella se convierte al adventismo. Este niño ha crecido y ha llegado de este lugar, y él cumple, y algún día se cumplirá completamente, que el Señor va a traer nuestras generaciones del norte, del sur, del oriente, y a todos nos va a recoger juntos en un solo lugar. Este niño ha llegado a este lugar por un solo lugar, por una sola razón: a todos los llamados a mi nombre, para gloria mía, los he creado. Yo los hice y yo los formé, dice el Señor. ¿Sabes? Este niño, dedicarlo al Señor, es el primer acto de fe como papás, porque ese precioso tesoro, dárselo al Señor para que nos dé sabiduría, para que este niño siga el camino que sus antepasados ya formaron, de seguir caminando en el Señor por 3 o 4 generaciones. Él ahora es la 5ª generación de adventistas en tu familia, es la 4ª contigo,
pero que Él siga caminando hasta que Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos. Y si el Señor no ha venido y Él llega a reproducirse y a tener sus propios hijos, que sus hijos también caminen por el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. ¿Sabes? Hay dos consejitos que les quisiera dar. La madre fue su primera maestra, hablando de Jesús, de sus labios y de los rollos de los profetas. Sobre sus rodillas, Jesús mismo aprendió las cosas que había hablado con Moisés. Conducción del niño habla algo muy importante, que si no se instruye al niño correctamente en el hogar, Satanás lo educará con instrumentos elegidos por él. Este niño, Satanás no quiere que él reciba la verdad que ustedes y yo tenemos por heredad. Edúquenlo para que este niño tenga todos sus talentos puestos al servicio del Señor. Que la herencia teológica que ustedes reciben, él también la tenga. Que sobre tus rodillas y sobre tus brazos conozca la verdad de Cristo Jesús. Conozca que hay un Redentor, que Él vuelve por Él, y que todo esto pecaminoso un día se terminará. Y cuando el Señor venga, que junte a tus abuelos, que junte a los tuyos, no importa de cuán lejos estén, del oriente, del sur, del norte, a todos los junte en un solo lugar. Y ese lugar será el reino de los cielos. Imiten las mejores cualidades que ustedes tienen: la honestidad, la fidelidad, la entrega, el servicio y el amor a la iglesia, para que este niño las pueda tener. En este momento vamos a orar por él, vamos a devolvérselo al Señor, y luego creo que nuestra hermana va a cantar. Bendito Dios triuno, gracias porque les he dado el privilegio a Priscila y a Miguel de tener a pequeño Octavio. Padre Celestial, tú lo hiciste para tu honra y gloria. Tú lo llamaste, Señor, a este mundo en el último tiempo para que Él sea perteneciente a la final trompeta, para que sea perteneciente, Señor, al mensaje del tercer ángel. Y por eso, Padre Celestial, te pido que sobre Él tú derrames el Santo Espíritu que dijiste que llegaría sobre nosotros en Joel capítulo 2. Que derrames sobre él tu Santo Espíritu, para que este niño, Padre Celestial, pueda llevar a muchos al reino de los cielos, con su ejemplo y dedicación que aprenderá de sus padres. Derrama tu Santo Espíritu sobre sus padres, para que ellos, Padre Celestial, caminen cada día en el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Dale sabiduría a los abuelos para darle consejos a los padres. Y Señor, que ellos puedan pasar tiempo de calidad con su hijo. Y ese tiempo de calidad, este niño lo pueda recordar por toda su vida. Padre Celestial, gracias porque les has dado el privilegio a ellos. Y ahora, Señor, a ti dedicamos a este niño, para que sea tuyo, y que tú lo moldees para tu honra y gloria, y edificación de todos nosotros los que estaremos cerca de él. Bendícelo grandemente, y lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Peregrinos del camino somos todos, unos antes que nosotros lo abandonaron, ayudando a los pobres y cuidando del débil. Sus vidas fueron testamento de Dios para nosotros, rodeados por
los que antes ya se fueron y por los que vienen pronto, que la herencia que dejemos sea solo fidelidad. Nuestros sueños se hayan ido ya y nuestros hijos vean lo que quedó atrás, que las señas que encuentren y el recuerdo que les dejé se convierta en una luz que los lleve a la eternidad. Vida les inspire a obedecer. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. Nuestra vida y devoción les dé la luz. Las pisadas que tú des les guíen a creer y nuestra vida les inspire a obedecer. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. Hermana Celsa, el Señor nos ha traído aquí a las aguas bautismales para confirmar ese voto y esa decisión que usted ha tomado en nombre de Él. Todos nosotros estamos gozosos de recibirle en nuestra iglesia y el cielo aún está más gozoso de que usted esté en este momento haciendo las enseñanzas que Cristo Jesús nos enseñó para venir a su camino. Es por eso que en este momento, siguiendo las enseñanzas divinas de ir y predicar el Evangelio, de enseñar y de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo, como ministro del Evangelio, como ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, te quiero bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un alma más para el Señor. Su familia está gustosa, nosotros estamos gustosos y toda la comunidad de la iglesia de Quín se siente muy conmovida con esta valiosa decisión. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, quédate junto a mí, no dejes que yo me aleje más de ti. Dame, oh Señor, la paz a mi corazón para sentir el gozo de tu amor. Vivir tan cerca de ti que pueda sentir que estás junto a mí, solo depender de tus brazos de amor para soportar contigo la tentación. Seguir tu ejemplo de santidad, que vean en mí tu humilde paz, que el mundo Jesús pueda comprender que solo tu amor me da salvación. Seguir tu ejemplo de santidad, que vean en mí tu humilde paz, que el mundo Jesús pueda comprender que solo tu amor me da salvación. Que solo tu amor me da salvación. Amén. I want to thank the praise team, everyone that participated in this Sábado Joven. Fue un momento especial que dedicaron nuestros jóvenes, porque es hecho por jóvenes, para Dios. Pero también es hecho para los jóvenes y para los adultos. Así que cuando hablamos de Sábado Joven, no se sientan, todos somos jóvenes acá, ¿verdad? Amén. Esto es para la gloria de Dios, mis hermanos. Y antes de comenzar, quiero que lo hagamos con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre de amor, estás en los cielos y que estás en este lugar recibiendo nuestra adoración. Te damos gracias por lo grandioso que tú eres, Señor. Te damos gracias por el amor que nos das, por la gracia en nuestra vida, porque tú, Señor, nos muestras que tu amor es infinito. En este día quiero que, Señor, juntos te podamos dedicar esta adoración y que, Señor, tú puedas hablar a través de tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero hablar a dos públicos.
2 audiencias. I want to talk to 2 audiences today. La primera va a ser los padres, los adultos. Y la segunda, and the second one, is going to be for the young people, young men and young ladies that are here in this church. Quiero comentarles que traje algunas estadísticas para que veamos lo que está sucediendo con los jóvenes hoy en día. ¿Qué mejor que las estadísticas? Nos muestran los hechos de lo que está sucediendo en estos días. Vamos a escucharla. Especialmente los jóvenes hoy en día están sufriendo mucho de enfermedades de salud mental. Esto es algo que antes no se le tomaba mucho en serio, pero que hoy en día estamos viendo la seriedad de estas enfermedades. No es que tengan la culpa de sufrir de depresión, de sufrir de ansiedad. Son cosas que con el ambiente, familia puede ser en sus escuelas, va provocando que ellos comiencen a sufrir de estas enfermedades. La primera es que alrededor de 80,000 niños y jóvenes sufren de depresión severa, de depresión grave. ¿Sabíamos esto? Que nuestros jóvenes están sufriendo de depresión y en algunos casos, aquí solo estoy mostrando la depresión severa, y en algunos casos, incluso más jóvenes sufren de depresión. También el 95% de los jóvenes que están en las cárceles tienen algún problema de salud mental, tienen alguna enfermedad de salud mental. Y algunos incluso tienen problemas con más de una enfermedad de salud mental. El número de jóvenes de entre 15 y 16 años con depresión ha sido el doble desde 1980 a los 2000. Ha incrementado, y no solo un poco, el doble, mis queridos hermanos. Y entre 1 de cada 12 y 1 de cada 15 en niños y jóvenes se hacen daño. Llegan a la ocasión de pensar que quieren terminar con sus vidas. Y de que piensan, a veces, que lo mejor es hacerse daño, es terminarla de una vez, por los problemas que sufren en su día a día. En la última década, se estima que cada año se han suicidado alrededor de 1.200.000 personas. Alrededor cada año. Y esto incluso sigue incrementando. Estas enfermedades llegan a un punto, llevan al joven, a la joven, a un punto de pensar en terminar las cosas, de pensar en dejar de vivir. Y se los estoy diciendo para en cierto modo alarmarlos, para que vean qué está sucediendo con los jóvenes, y que de esa forma vean en qué pueden ayudar a sus hijos hoy en día. Cerca de 3 millones de jóvenes, esta vez de jóvenes estoy hablando, entre 15 y 19 años en Estados Unidos han pensado en cometer suicidio, en quitarse la vida. Cerca de 3 millones de jóvenes. Imagínense la cantidad de jóvenes que piensan esto. 700,000 lo intentan. They try. Y 1,600 go through with it. Lo hacen. Y cometen suicidio. Estas cifras son alarmantes, mis hermanos. ¿Qué está sucediendo con los jóvenes hoy en día? En los tiempos de algunos, cuando algunos estaban en su época de los 15 a 20 años, más atrás, años atrás, estos problemas no eran tan comunes. Pero hoy en día han aumentado y nos muestran de que necesitamos tomar cuidado de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, que son no solo el futuro, sino el presente de nuestra iglesia. ¿Así es? En Texas, saqué una cifra de una estadística en Texas. ¿Saben cuál es el second leading cause of death entre jóvenes de 10 a 34 años? El suicidio. Y no solo en Texas, sino en Estados Unidos.
la segunda causa de muerte de los jóvenes entre 10 a 34 años es el suicidio. E incluso mueren más jóvenes por suicidio que por homicidio. Es increíble. A mí me asusta esto. Cuando veo esto digo, ¿cómo puedo hacer para trabajar por mis jóvenes? Para trabajar por los chicos que conozco. No solo acá, en esta iglesia, porque estamos hablando del mundo, pero el mundo afecta a los jóvenes de la iglesia. No crean que esto es solo los de afuera, que a nosotros no nos va a llegar nada de esto. A todos, mis hermanos, a todos los jóvenes. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a nuestros jóvenes? ¿Saben que las razones principales de estas enfermedades que llevan al suicidio, al pensamiento del suicidio, son las siguientes? Factores familiares. Es muy común. Los problemas que suceden, que pasan en la familia. Es verdad que hay una predisposición genética a tener estas enfermedades, pero el ambiente te moldea para que puedas sufrir aún incluso más estas enfermedades. La pérdida de los padres, ya sea por muerte o separación, divorcio, es muy común ver a padres divorciados hoy en día, especialmente en Estados Unidos. El maltrato, entre otras cosas, pero también el abuso sexual y físico. Es el 50% de todos estos jóvenes que se quitan la vida por maltrato físico, por abuso físico y sexual. Entre otras razones, tenemos el consumo de drogas y alcohol que agudizan todo este proceso, toda esta enfermedad. La orientación sexual últimamente está afectando bastante a los jóvenes. El bullying, hemos escuchado acerca de esto, ¿verdad? No es necesario hablar mucho de esto, lo que les pasa a los jóvenes en las escuelas. Estas son las razones por las cuales los jóvenes ha incrementado la cantidad de suicidios entre jóvenes, mis hermanos. Principalmente puedo resumir esto como falta de principios en los hogares, porque afecta a los hogares, y crisis de valores. ¿Qué está pasando en nuestros hogares que está provocando esta situación con los jóvenes? Es una pregunta para que se la hagan ustedes mismos. ¿Cómo puedo hacer para yo ayudar a mi joven, a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo puedo hacer para estar allí? Porque los jóvenes no se abren a los padres. Es muy difícil que le diga al padre lo que le está pasando. Pero hay que ver, hay que identificar las maneras que nosotros podemos tomar para ayudar a los jóvenes. Yo les voy a contar algo. Cuando estaba en high school, when I was in high school, when I actually graduated from high school, I had a few friends in high school, and they told me that they were creating this Facebook page that my high school, the name was Century High School. And they named the Facebook page, just for one day, Century Day. En ese día, ellos iban a colocar, un día designado, iban a colocar el que quisiera, iba a postear cualquier cosa que sentía, cualquier problema que había tenido, la forma que pensaba. Era un momento para que ellos se expresaran libremente. And I thought to myself, I don't think they're going to do it. I don't think young people are going to open up. They don't do it in front of the parents and in front of the friends, maybe some friends, close friends, pero amigos o personas que no conocen dentro de la escuela, no pensé que lo iban a hacer. Pero cuando me di cuenta en el día, entré a la página, porque fui agregado también, era para los estudiantes y los que habían estudiado, pude ver que alrededor del 90%, muchos escribieron, muchos, el 90%, alrededor del 90%, habían intentado o pensado en quitarse la vida. Jóvenes con quienes yo había estado, con quienes yo había tenido clases, nunca hubiese sabido eso, si no era por leerlo en esa página. ¿Y por qué? ¿Por qué los jóvenes habían pensado en estas cosas? ¿Por qué habían llegado a esa necesidad de terminar con las cosas en su vida? Una de las razones principales era por las peleas, las discusiones entre los padres. Eso los afectaba increíblemente. Otra era el divorcio. Muy común que solo tuvieran un padre o una madre, o que tuvieran padrastro y madrastra. Era muy común entre los jóvenes. Y eso también los afectaba. Y también
el maltrato físico. Esto es lo que yo pude ver en mi experiencia de lo que leí de esos posts en Facebook. ¿Cómo puede ser que nuestros jóvenes están sufriendo y nosotros no nos damos cuenta, sino hasta después de que algo sucede? ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Necesitamos ayudar a nuestros jóvenes. Necesitamos encontrar la manera de relacionarnos con Él para que puedan tener una experiencia real y transformadora con Cristo. Yo quiero contarles, abrir la palabra de Dios en Jueces capítulo 2, si me acompañan. Jueces capítulo 2. Vamos a encontrar una historia que en cierto modo es triste. En esta historia vamos a ver que el pueblo de Dios, mejor dicho, la nueva generación del pueblo de Israel dejó a Dios a un lado. Y quiero que veamos el por qué. ¿Qué sucedió con la nueva generación de Israel? Que cuando se levantó, que cuando sus padres habían ya pasado al descanso, esta generación decidió tomar otro rumbo y seguir a otros dioses. Quiero que leamos estas historias. Vamos a Jueces capítulo 2, versículo 1 al 5. Veamos las causas. Lo que les estoy mostrando es una historia de lo que nosotros debemos evitar, mis hermanos. Debemos evitar seguir lo que el pueblo de Israel siguió en ese momento, los errores que ellos cometieron. Nosotros tenemos que ver y tratar de no hacerlos. La primera causa por la cual la nueva generación de Israel se apartó de Dios fue por un quebrantamiento del pacto que Dios había hecho con ellos. Jueces capítulo 2, versículo 1, dice así: El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres cuando les dije: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debéis derribar, destruir. Y sigue diciendo: Pero vosotros, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo la generación mayor de Israel? No atendieron la voz de Dios. No cumplieron con el pacto que Dios había hecho con ellos. Y sigue diciendo al final del versículo 2: ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová terminó de hablar con todos los hijos de Israel, alzaron la voz y lloraron. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificios a Jehová. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, y lo recordamos. Dios les dijo: yo los voy a sacar de Egipto, y los voy a llevar a una tierra prometida. Pero hay algo que tienen que hacer. Cuando lleguen a esa tierra, no pueden dejar que los pueblos que viven en esa tierra, que habitan en esa tierra, queden allí. Necesitan destruir todo. Que no puede quedar ningún pueblo que no me sigue a mí. Ningún pueblo pagano. Porque ellos van a ser de tropezadero para los hijos. Y si vamos a Deuteronomio, capítulo 7, rápidamente, Deuteronomio 7, versículos 1 al 4, vemos la advertencia que se les da. Y claramente lo dice Dios a través de Moisés. Deuteronomio 7, 1 dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, y comienza a enumerarlas, dice el versículo 2: Y Jehová tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, las destruirás. ¿Cuánto? ¿Un poco? ¿Más o menos? Todo. Destruirás por completo. Y les dice el por qué. Incluso les dice: no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y dice el por qué. Porque apartará de mí a tu hijo, que servirá a dioses ajenos.
Dios mismo les estaba diciendo qué iba a pasar si ellos no destruían a los pueblos de alrededor. Y en el versículo 6, Él dice el porqué de todo esto. Porque tú eres pueblo santo. Tú eres pueblo, ¿cómo? Santo. Sigue diciendo, para Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo de Israel era un pueblo santo, un pueblo dedicado para Dios, que Dios mismo lo había escogido. No, ellos no se habían escogido por ellos mismos. Dios escogió a ese pueblo para que fuera el pueblo de Dios. Y por eso Dios hizo ese pacto con ellos. Pero vemos en el capítulo 1 de Jueces, versículo 21, vemos una parte, dice, pero al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo expulsaron los hijos de Benjamín. Sigue diciendo el versículo 27, tampoco Manasés expulsó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, etc. Ellos no cumplieron con el pacto que Dios les había hecho a ellos. Ellos, en vez de erradicar a toda la gente de esa tierra, permitieron que vivieran. Y ese fue el error del pueblo de Israel. Ese fue el error de los padres, de la generación que se levantó después. Y dice el versículo 28, incluso peor. Cuando Israel se sintió fuerte, Israel estaba destruyendo, haciendo destrucción en toda Canaán, porque Dios estaba con ellos. Pero dice que cuando Israel se sintió fuerte, ellos pensaron que era por ellos, que estaban destruyendo y todos le temían. Ellos pensaron que eran sus propias fuerzas. Dice que hicieron al cananeo tributario. Dijeron, mejor vamos a sacarle provecho a esto. En vez de sacarlos, ellos pueden ser nuestros esclavos y nos pueden dar dinero. ¿Qué les parece? Ese fue el error que cometió el pueblo de Israel en ese entonces. Y la lección que quiero sacar de acá es que la obediencia a Dios debe ser plena, nunca incompleta. Cuando Dios nos pide algo, necesitamos obedecer completamente y no a medias, porque a medias significa nada. Necesitamos obedecer al pie de la letra lo que Dios nos pide, porque es el pacto que hace Dios con nosotros. Dios siempre toma la iniciativa de hacer un pacto con nosotros. Nuestro deber es seguirlo, porque ese pacto nos beneficiará a nosotros. Ahora quiero ver la segunda causa de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Primero, llega el ángel de Jehová y los reprocha. Ustedes se apartaron de mí, ustedes no siguieron el pacto que yo había hecho con ustedes, así que voy a dejar que esos pueblos estén allí y van a ser piedra de tropiezo para sus hijos. Pero versículos más adelante, versículo 6 en adelante, dice, cuando Josué se despidió del pueblo, los hijos de Israel se fueron a tomar posesión cada uno de su heredad. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales, subrayé esta parte, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho en favor de Israel. Los grandes, los adultos, habían sido testigos de las maravillas, de la división del Mar Rojo, de cómo salió agua de una piedra, de la destrucción de Jericó con solo las voces, de las murallas. Ellos fueron testigos de eso. Y esa generación que fue testigo murió. Sigue diciendo el versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaás. Y el versículo 10, que es nuestro texto clave, dice lo siguiente. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No conocía a Jehová. Los jóvenes de Israel no conocían a Jehová. No sabían en realidad quién era. Cuando hablamos de conocer, estamos hablando de una relación íntima, no solo de saber, sino una relación muy cercana. Y los jóvenes de Israel no tenían esa relación con Dios. No sé cómo la Biblia explica que ellos no sabían nada de lo que los padres habían sido testigos. Los padres vieron estas grandes maravillas,
pero ellos no sabían nada. Y por eso, por la falta de conocimiento y por la falta de saber las maravillas que Dios había hecho por sus padres, ellos se alejaron de Jehová. Mi pregunta es, ¿cómo es que la nueva generación no conocía a Dios? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que una familia cristiana, que los padres sean devotos a la iglesia, que sean fieles a la iglesia, cómo puede ser que los hijos finalmente terminen lejos de la iglesia, sin conocer a Dios, sin tener una relación con Dios? ¿Cómo puede ser? ¿Saben que nosotros a veces como adventistas nos gusta enseñar tradiciones más que el amor a Dios? A veces hablamos de que la realidad del adventismo o de venir a la iglesia es la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de opinar. Todas estas cosas es lo principal que nosotros vemos en la iglesia, que tratamos de hablar en la iglesia, cómo se viste, que si tiene la falda alta, que si tiene esto, que si tiene aquello, y no enseñamos lo que es más importante, un Dios de amor, un Dios que da ejemplo. A través de nuestro ejemplo es que nuestros jóvenes aprenden, no a través de las cosas que le enseñamos, específicamente tradiciones o cosas así. Ellos aprenden de nuestro ejemplo. Y hay que enseñarles acerca de un Dios de amor, de un Dios que tiene leyes, por supuesto tiene leyes, pero que es un Dios que va a estar allí contigo y que en cualquier momento que tú quieras acudir a Él, vas a estar allí. Dios va a estar en ese momento a tu lado. Eso es lo que necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Saben que cuando era pequeño, when I was little, every time someone would ask me about why do you go to church on Saturday? ¿Por qué vas a la iglesia el sábado? Yo respondía, por mi religión. Algunos he escuchado incluso, por mis padres. Así responden los jóvenes. ¿Debería ser la respuesta de un joven? A veces cuando me preguntaban, why can't you dance? Or why can't you drink alcohol? Por mi religión. Y ellos comenzaban a ver mi religión como una religión del no. Y decían, pero ¿por qué tu religión es tan mala? ¿Por qué todo es no, 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 no? No puedes ir a bailar, no puedes ir a disfrutar, no puedes hacer nada. Y veían así mi religión. Y yo aprendí a través del tiempo que esa no debería ser la respuesta. No es por mi religión, no es por mis padres, es porque yo obedezco a Dios. Porque yo le entregué mi vida a Dios y obedezco la palabra de Dios. Esa debe ser la respuesta de todo joven. Ahora, ¿cómo le enseñamos a nuestros jóvenes a que respondan de esa manera? Necesitamos mostrarles, enseñarles a tener una relación cercana, íntima con Dios. Que se pueda decir que ellos conocen a Dios. Que se pueda decir que ellos estudian la Biblia, que ellos oran, pero por ellos, no por sus padres. Que ellos vienen a la iglesia no por sus padres, sino porque ellos lo desean, porque encuentran que en la iglesia está la presencia de Dios. Ese es el foco que necesitamos llevar a los jóvenes, a que aprendan, a que por ellos solos, cuando ellos crezcan, cuando los padres ya no estén, que ellos tomen la decisión de seguir a Jehová. Saben que el pueblo, voy a leer rápidamente una cita de Elena de White, que habla con respecto a lo que sucedía con el pueblo de Israel. Dice Patriarcas y Profetas, página 587, dice lo siguiente: mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, tenían un buen líder. Moisés y Josué fueron unos grandes líderes. Y también entraron desde jóvenes, para que lo recordemos. Dice que la idolatría hizo poco progreso. Cuando estaban los líderes grandes, los líderes poderosos que seguían a Dios, la idolatría de los pueblos de alrededor no hizo progreso. Pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán, sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Y es muy cierto. El momento que estaba el pueblo con Moisés y especialmente con Josué
fue el mejor momento que podría decir de Israel. El momento que estuvieron más cerca de Dios. Las batallas que tuvieron eran porque estaban, y ganaron porque estaban junto con Dios. Pero cuando mueren estos líderes, y muere la otra generación, la generación de los mayores, la nueva generación estaba ligada a los pueblos de alrededor, a los pueblos que los padres permitieron que vivieran en ese lugar. Y esa generación optó por irse por otros dioses. Y aún más, después de este momento, vemos el libro de Jueces, cuando el pueblo sufría, Dios enviaba a un juez, el pueblo se unía con el juez, alababa a Dios, se unía a Dios, pero cuando el juez moría, el pueblo nuevamente seguía en pecado. Y Dios levantaba a un juez, y cuando moría, se alejaban otra vez. Subían y bajaban, pero no se mantenían firmes como debían. Quiero mostrarles dos ejemplos rápidamente. Uno de dos jóvenes, de varios jóvenes. Uno era Samuel, hijo de Ana y de Elcana. Este joven, la madre oró por él. La madre no podía tener hijos, pero le suplicó a Dios que por favor le diera un hijo y que ella se lo dedicaría a Dios. Por el otro lado, tenemos a los hijos de Elí. Elí era un sacerdote. Era como decir el pastor. Él tenía el mensaje de Dios, compartía el mensaje de Dios, hacía los sacrificios también. Elí, un hombre de Dios. Pero sus hijos no siguieron el ejemplo de Elí. Vemos que la Biblia misma nos dice que Samuel crecía delante de Jehová. Samuel conocía a Jehová y crecía en Jehová. Mientras que los hijos de Elí, ¿qué hacían? Ellos, incluso la Biblia lo dice, 1 Samuel 2:12, no tenían conocimiento de Jehová. Conocimiento, no conocían a Jehová. Sigue diciendo de Samuel que era acepto delante de Dios, mientras que los hijos de Elí hacían pecar al pueblo. Ellos se colocaban enfrente del tabernáculo y hacían pecar al pueblo. Se acostaban con las mujeres. No identificaban lo malo. Ya habían llegado totalmente bajo. Por último, dice que Jehová estaba con Samuel. Y a los hijos de Elí toman el arca, lo sacan del lugar sagrado, se lo llevan a otro lugar y terminan muriendo, desobedeciendo a Dios. Vemos la comparación. ¿Qué pasó? No estoy culpando a padres, no estoy culpando a métodos de crianza, ni siquiera yo soy padre. Pero algo sucedió, mis queridos hermanos. Algo sucedió. ¿Por qué Samuel tomó ese camino? ¿Y por qué los hijos de Elí tomaron ese otro camino? A veces necesitamos ser centrados cuando educamos a nuestros hijos. Hay unos padres que les muestran a sus hijos a un Dios rígido, a un Dios firme, un Dios que castiga. Mientras que hay otros padres que les muestran a sus hijos un Dios que está allí cuando tú quieras, que si lo buscas está bien, si no, está bien, que puedes hacer con tu vida lo que tú quieras y Dios te va a amar. Esos dos tipos de padres existen, los he visto. Pero necesitamos ser padres centrados. Que le enseñemos a nuestros hijos que Dios es un Dios de leyes, como lo he repetido. Pero Dios también es un Dios de amor. Que cuando quieran, cuando necesiten de Dios, que lo busquen cada día, por supuesto, sepan que Dios va a estar allí. Que Dios va a perdonar el pecado que cometen. Que Dios va a estar a su lado en el proceso de rehabilitamiento. Esa es la verdadera enseñanza que nosotros debemos darle a los jóvenes hoy en día. Por eso quería enfatizarlo en este sábado joven. Para los padres, nuestros jóvenes sufren y necesitamos estar allí para enseñarles acerca de un Dios de amor. Un Dios de reverencia también, de temor, pero un Dios principalmente de amor. La lección de esta sección es que lo que los padres le enseñan a sus hijos acerca de Dios permitirá que los hijos, que ellos, también lo consideren como su propio Dios. El título de hoy era ¿El Dios de mis padres es mi Dios? ¿Será que los jóvenes que están aquí piensan que tienen el mismo Dios que sus padres? O tal vez ellos dicen, no, mis padres tienen otro Dios, como lo vamos a ver después.
el Dios de sus padres, no lo consideraban su propio Dios. La última causa de la separación de la nueva generación era la necesidad de un líder espiritual. Josué fue un gran líder, mis hermanos. Josué enseñó a un pueblo a estar cerca de Dios. Pero cuando él murió, cuando terminó su vida, la nueva generación que se levantó no conocían a Dios. Miremos lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de quién? De sus padres, no su Dios, no lo consideraban su Dios. Ellos ahora tenían otros dioses, el Dios de sus padres. Y sigue diciendo que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Jehová. Los pueblos tenían otros dioses, los pueblos que ellos dejaron vivir tenían otros dioses, y los hijos se fueron con otros dioses. La pregunta es, ¿estamos permitiendo otros dioses en la vida de nuestros hijos? ¿Será que hay otros dioses de los que necesitamos alejar? Termino el versículo 13 y 14. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de salteadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron ya hacer frente. Ahora, now I want to talk to the young people here. It says in verse 12 that they forsook the Lord of their fathers. My question is your parents' God the same God that you serve? Are you worshiping the same God? And beyond, are you having a close relationship with God? Or is it just you know God, that your parents serve that God, but that's not my God? Is that the way you think? In verse 14 says, in his anger against Israel, the Lord gave them into the hands of raiders who plundered them. He sold them into the hands of their enemies all around, whom they were no longer able to resist. The other generation, they won battles because God was with them. But this generation didn't have God. And that's why other gods, other cities that were there, they could do whatever they wanted with them because they had no relationship with God. Now, what God do you serve, dear young man, young lady? Is it the God of drugs? The God of alcohol? The God of sex? The God of theft? We have many gods. Which God do you serve? Quiero hacer una invitación, mis queridos hermanos. Este es el momento para decirle a Dios que queremos que Él sea nuestro Dios. La lección de la última causa, la voy a decir en inglés, para los jóvenes. The decisions that we make in our youth will indeed affect our adult life. Whatever you decide right now, when you're young, that's going to affect you later, in the future. So this is the time to think about it. This is the time to get to know God. Para los jóvenes, quiero decirles, is your parents' God also your God? Can you say that right now? If your parents were not here, and if you were by yourself, would you come to church? Would you praise God? Would you read the Bible, pray, even testify about God? Would you do it by yourself, on your own? Para los padres, ¿será que el Dios de mi hijo es el Dios al que yo sirvo? ¿Podrían estar seguros en este momento y decir que es así? Now for the young people, for the youth. If you feel
as if you have been away from God, if you feel as if you're not having a real relationship with God, this is the time to change the course of your life. This is the time to tell God, I need you, Lord. Without you, I can't do anything. This is the time to come up here and tell Him that we need the Lord in our lives. The same God that our parents serve has to be the same God that I serve. The real and true God. Para los padres quisiera decirles, si sienten que tal vez pudieron haber hecho algo mejor para que sus hijos estuvieran hoy en la iglesia, o que tal vez les faltó algo, mostrar un Dios diferente a sus hijos, este es el momento para decirle al Señor, si tienes algún hijo que no está en la iglesia, te voy a invitar, mientras canto una canción, que pases adelante. Si tienes algún conocido que sabes que no está viniendo a la iglesia, algún joven específicamente, pasa adelante, vamos a orar. La oración intercesora tiene poder, y eso lo sabemos, mis hermanos. And for the young people, if you feel as if you have not been with God, if you feel as if the relationship that you have with God, it's not real, you got to make it true, you got to make it happen, you got to read the Bible, then I want you to come up here. I want to pray for you. I want everyone who's willing to come up here to be here for my last prayer. Quiero orar por ustedes. Querido Dios, tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios a quien nosotros debemos temer, no por miedo, sino porque te amamos, te reverenciamos. Y por eso, Señor, en esta ocasión, en este lindo sábado joven, esperamos que te haya costado la adoración que te dimos a ti, Señor. Y en este momento quiero orar por los jóvenes que están fuera de la iglesia. Hay padres y hay jóvenes puestos en pie que quieren decirte, Señor, por favor, toca el corazón de mi hijo. Por favor, ten una relación con él. Que aunque él a veces no quiera buscarte, que tú, Señor, puedas perseguirlo, que puedas estar al lado de él, para que el momento que él te necesite, porque siempre va a llegar ese momento, que tú, Señor, puedas estar allí y cambiar su vida. If the young people that stood up, they want to have a real, true relationship with you. They want to know you well, better than they know you now. Please, Lord, help them study the Bible, help them pray every day so they may grow in Jesus for the glory of your name. Señor, entregamos nuestras vidas a ti porque tú eres el Dios poderoso, el único Dios verdadero. Y que este día salgamos pensando en que a la respuesta a la pregunta de que si el mismo Dios de los jóvenes es el mismo Dios de los padres, que sea así, Señor. Estoy seguro que mis hijos y estoy seguro que mis padres y yo tenemos el mismo Dios. Pido todo esto y entrego a cada joven de la iglesia, no solo la iglesia de King, los de la universidad, las entrego en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.